teórica jurídica, por lo menos el derecho continental que nosotros manejamos, que viene siendo antropocéntrico, es decir, el hombre en el centro del desarrollo normativo, o si nos encontramos ya en el momento de dar el paso para pasar hacia el ecocentrismo, es decir, las normas jurídicas ya no solamente pueden ser elaboradas pensando en que el hombre es el centro del universo, sino que es la naturaleza el centro del universo y el ser humano parte. Entonces, dentro de lo que estamos viendo, lo referente a los derechos de la naturaleza, que es el tema que me ha tocado, y el acceso a la justicia ambiental, en específico a Panamá, el tema crucial que venimos a plantearles hoy es lo referente a la legitimidad activa para poder representar a ese sujeto de derecho que decía Joana en la presentación anterior de la hermana República de Argentina, ¿sí o no? En el caso de Panamá, vamos a hacer un análisis de lo que le llamamos la trilogía legal, que muy recientemente, porque la última de esas leyes que forma la trilogía es la ley 402, por la cual entra en vigor el nuevo Código de Procedimiento Civil. Entonces son tres leyes las que nosotros planteamos en Panamá. Ese código entró a regir ahorita en el mes de octubre próximo pasado. Tiene que ver con la ley 125 del 2000, que es la que aprueba el acuerdo de caso que ya hemos mencionado varias veces. La ley 287 del 2022, que tiene que ver también con el tema de los derechos de la naturaleza y efectivamente lo referente a Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, nosotros planteamos varias cosas. Ese marco legal del que estamos hablando tiene que ver con los temas referentes al trabajo de entender cómo se interconectan estas tres leyes. Esas tres leyes se van interconectando por tres aspectos clave. Primero, la ley 287 del 22 establece generalmente, es una de las pocas leyes a nivel mundial que lo ha hecho. Ley 287, anótenla, la pueden buscar en internet de Panamá, establece que efectivamente la naturaleza es un sujeto de derecho. Dice el artículo 1, esta ley tiene por objeto reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Cuando ven el título de la ley, el título de la ley es otro. El título de la ley dice por el cual se reconocen los derechos de la naturaleza. Pero la grandeza de esta ley, y decimos en Panamá que el espíritu de la ley está fijado en el artículo número 1, cuando se está legislando, lo que hace es crear a una persona jurídica. Así de simple. Crea a la persona jurídica denominada naturaleza. Y esto es todo un rompimiento de paradigma. Esta ley acaba de ganar un premio por política pública hace un par de meses en un concurso internacional donde, al igual que otros países, se premió algunas disposiciones que iban en beneficio de la conservación ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, el desafío jurídico lo tiene entonces el Poder Judicial. Es decir, hasta hace un tiempo, el planteamiento es que cuando usted iba a hablar de una demanda civil, por ejemplo, esa demanda civil tenía que estar basada en que quien acreditase el daño, obviamente, tenía que demostrar que había sufrido él, esa persona natural, o una persona jurídica, o su patrimonio, un daño directo por consecuencia de una contaminación ambiental. Sin embargo, el tema que está relacionado con el nuevo Código Procesal Civil en sus numerales del 1 al 4, esa es la ley 402 del 23, nos va indicando otros aspectos interesantes que concadenan con la ley 407. Entre esos, el tema de la creación del sujeto de derecho, es decir, de la persona jurídica de la naturaleza, logra la ley. El tema de la legitimidad activa, ahora les voy a leer textualmente lo que indica uno de esos artículos, lo referente a la protección de los derechos de la naturaleza. Yo les voy a hacer, si técnicamente no pueden pasar en la presentación, yo se las voy a mandar después para que puedan circular entre los estudiantes. Y lo referente a las obligaciones del Estado que tienen para con la naturaleza. Todo eso lo contempla la ley 287 del 2022. ¿Y qué es lo que dice? Obviamente, esa ley
en su artículo 5, cito, toda persona natural o jurídica, individualmente o en asociación legal, tiene legitimación activa en virtud del interés difuso que representa la naturaleza para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley ante instancias administrativas y judiciales a nivel nacional. ¿Me van entendiendo? O sea, la ley claramente plantea que cualquiera, ni siquiera tiene que ser abogado, que cualquiera persona natural o jurídica, por mandato de esta ley, tiene la legitimidad activa. Ese era uno de los grandes problemas que teníamos, como decían los colegas anteriormente, para que esto pudiera procesalmente avanzar. Es decir, no había forma, primero, si no se reconocía la naturaleza como un sujeto de derecho, y no había forma tampoco si no se daba la legitimidad activa para poder representar a ese sujeto de derecho intangible que es la naturaleza. Bueno, esta ley panameña resuelve varios aspectos, pero estos dos principales temas los resuelve de forma inmediata con ese artículo 5 de la ley. El tema de sujeto de derecho, ya lo he dicho, el artículo número 1, y lo referente a la protección de los derechos, lo que establece obviamente es lo siguiente, un marco normativo que da y centra la protección de los derechos de naturaleza, promoviendo su conservación y bienestar, así como los derechos humanos a un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza. Esto lo dice taxativamente el artículo 3 y el artículo 4 de la ley. Y las obligaciones del Estado, que están en el artículo 6 y 7, de brindar el acceso a la justicia ambiental tal cual lo plantea el caso. En ese sentido, pues, esta trilogía parte en el 2020. Siempre hubo una discusión sobre el soft law y el hard law, es decir, el gran problema que ha tenido el derecho ambiental es que desde el tema de la convencionalidad, antaño las convenciones se consideraban soft law, es decir, netamente declarativas. Eso ya no es así. Y mucho menos cuando Panamá adopta Escazú. Panamá adopta Escazú en el año 2020 a través de la ley 125. Al Panamá adoptar Escazú, Panamá, y así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia panameña, hace parte al acuerdo de Escazú del bloque de la constitucionalidad panameña. Existen 4 teorías a nivel internacional sobre el tema de la convencionalidad. Es decir, hay países que consideran a los convenios en distintos niveles jerárquicos con respecto a la Constitución. Y voy a explicar cuál es el planteamiento panameño. Para algunos países, los convenios internacionales, al ratificarlos por ley, son una ley igual que cualquier otra y no tienen un rango superior. Primer sitio. Segundo momento, para otros países. Para algunos países, las leyes que aprueban convenios son una ley con mayor rango que otra ley, pero no tienen nivel constitucional. El tercer grupo de países, en eso está Panamá, considera ciertos acuerdos que involucran o que incluyen el bloque de la constitucionalidad literalmente como parte de su constitución. Panamá, en el artículo 4 de su constitución, así lo plantea. Y hay algunos otros países que consideran ciertos convenios internacionales incluso por encima de su constitución. Entonces, como Panamá está en el grupo tercero de los países donde los convenios que son parte del bloque constitucional son constitución, el Escazú es parte de la constitución panameña. Por lo tanto, todo lo que dispone el Escazú es parte de lo que debe ser respetado como si fuese constitución. El otro punto, en el 2022, la ley 287, que entonces son los derechos de la naturaleza, y en el 2023 se aprueba la ley 402, que ahora van a ver lo interesante de esta ley, en donde se aprueba el nuevo Código de Procedimiento Civil. Ese código sería una vacatio legis que inicia la vigencia del código en el mes de octubre de este año 2025. Así que acaba de comenzar. Y alguna de las cosas que involucra ese artículo es el tema de la transformación del acceso a la justicia. ¿Por qué la transformación del acceso a la justicia? Porque casualmente les voy a leer los 3 primeros principios del Código
de procedimiento civil panameño. Dice, artículo 1, principios y reglas comunes. Numeral 1. El proceso civil se regirá por los principios y reglas comunes siguientes. Constitucionalización del proceso. Las disposiciones del procedimiento civil se fundamentan en los principios, garantías y valores constitucionales que sirven de guía en la configuración del precepto procesal y orientan el diseño de las estructuras procesales contempladas en estos códigos. De manera que, en su aplicación e interpretación, así como en la sustentación de todas las acciones judiciales, ha de tenerse en cuenta que su finalidad es asegurar la eficacia de tales principios, garantías y valores constitucionales. Número 2, control de convencionalidad, que es donde entra el caso, y es lo importante, que todo el proceso civil panameño ahora se basa en el control de la convencionalidad. El juez magistrado, al proferir sus decisiones dentro del proceso civil, promoverá, respetará, protegerá y garantizará de oficio los derechos humanos. Miren esto. Y tiene la obligación de aplicarlos e interpretarlos conforme a los principios consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá y en los tratados y convenciones internacionales sobre la materia ratificados por el tercero de estos principios. Tutela judicial efectiva, que es lo que nos interesa. Toda persona, la naturaleza, ahora es una persona, ¿están entendiendo? No hace distinción la ley. Y donde la ley no distingue, no hace falta distinguir. Toda persona, ¿sí?, tiene derecho a acudir a la jurisdicción civil para el ejercicio y reconocimiento de sus derechos, de derechos de la naturaleza, ¿sí?, sustanciales o para la defensa de sus intereses o de las relaciones jurídicas que le conciernen, así como también obtener del tribunal competente una respuesta motivada a su petición emitida conforme a los trámites previstos en este código dentro de un plazo razonable y a la efectiva ejecución del derecho reconocido en la resolución. En este sentido, también es importante que el objeto del proceso civil es el reconocimiento de los derechos y las partes consignadas en la ley sustancial. La omisión de esas formas no esenciales no valdrá de pretexto para desconocer los derechos sustanciales en las sentencias que decidan el fondo de la controversia. ¿A dónde queremos llegar con esto? Que precisamente el concepto clave es también definir, y eso es lo que ocurre cuando se adapta por sujeto de derecho, la diferencia entre los conceptos de daño ecológico y daño ecológico puro. Porque nosotros al final de la presentación, en los 5 minutos que me quedan, verán que así es, vamos a concluir que aunque ya en Panamá, a partir del mes de octubre, la naturaleza y sus defensores pueden acceder a la justicia a través de los tribunales civiles, nosotros sí planteamos que es el momento de pasar ya a la creación de la nueva jurisdicción ambiental. En el caso de nuestros países se han creado muchas jurisdicciones especiales. En Panamá se ha creado la jurisdicción de familia, se ha creado la jurisdicción marítima, la jurisdicción agraria. Nosotros sí planteamos que debe crearse la jurisdicción ambiental. Pero mientras esto llegue, lo importante es entender que el daño ecológico puro es aquel daño no que sufre cada uno de los seres humanos por la contaminación en su cuerpo, en su patrimonio, en su vida, sino el daño que sufre ese sujeto de derecho denominado naturaleza o cualquiera de sus componentes. Entonces, en vista de estos aspectos, actualmente ya con esta trilogía legal se da el paso para que a partir de este momento, porque el último de los o de las excertas legales que se citaba en el Código de Procedimiento Civil, ya pueden comenzar a recibirse las demandas en nombre de la naturaleza en los tribunales civiles panameños. Que los jueces estén listos o no para esto, eso es otro elemento. Pero de que se puede hacer. Entonces, tenemos el tema de que la ética ambiental moderna de la naturaleza nos hace viendo que se está dando el paso, como decía yo, del modelo jurídico antropocéntrico al modelo jurídico ecocéntrico. Y en ese aspecto, quizás nosotros planteamos algunos pasos que hay que ir dando. En el caso, ejemplo que ponemos nosotros de Panamá, es el caso de la mina de cobre panameña. Perú es un país minero. Panamá no necesariamente lo es, pero tenemos una gran disputa con una de las minas de cobre más grandes que hay en el mundo, que era Panamá. Para todos los que hemos estudiado el caso, hubo un daño ecológico puro en la explotación minera. Hay todo un diferendo. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado
desde hace rato, más de 24 sentencias en sala tercera y en pleno. Pero en este sentido también es claro que para Panamá la propiedad de los minerales es del Estado. Entonces el tema es que el pronunciamiento de la Corte con respecto a la inconstitucionalidad del contrato minero también hace referencia a uno de los instrumentos que fortalece el tema de los derechos naturales. Estos instrumentos para nosotros son 7, 3 legales que ya he mencionado, ley 125, 287 y 402, 2020, 22, 23. Pero hay dos fallos fundamentales, tres, básicamente. La primera sentencia de inconstitucionalidad del 17, la sentencia de inconstitucionalidad del 23, que reconoce Escazú, reconoce los derechos de la naturaleza, y los fallos del 2024, que son 4, que indican que hay cosa juzgada constitucional. Y se aplica también la doctrina de los altos propios. Pero además hay dos normas internacionales en el control convencional. La resolución 76-300 de las Naciones Unidas del 22, que reconoce los derechos de la naturaleza, y la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Conclusión, para nosotros entonces, ir cerrando esta exposición. Primero, que en la creación de esa nueva condición ambiental que tiene que darse, pero que mientras debe aplicarse la Constitución Civil, deben darse los siguientes pasos, de los cuales ya varios están dados. Primero, la etapa 1, la adopción del caso. Ya chino tenemos en eso. La etapa 2, el reconocimiento legal como persona de la naturaleza, también fue con la ley 287. Tercer paso, el tema de la implementación del nuevo Código Procesal Civil mientras llega la Constitución Ambiental, listo. La cuarta etapa, el reconocimiento internacional, las resoluciones 1232 y 76-300 que he mencionado, los reconocimientos, quinto paso de la tutela judicial, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, y nos viene el paso 6, 7 y 8, que sería nuestro planteamiento en nuestra tesis doctoral también, que es la creación de la jurisdicción ambiental especializada, que luego debe tener una capacitación social y jurídica y que finalmente debe tener una evaluación continua mejorada. Estamos frente a un cambio de paradigma. Para nosotros eso es lo que se está dando y adicionalmente está por verse si los países poco a poco pudieran tomar lo que está ocurriendo en Panamá como una experiencia a replicar en su respectiva jurisdicción. Muchas gracias.